Buenas tardes, bienvenidos al Instituto Cervantes de Nueva Delhi. Es un gran placer hoy poder presentar la figura de un escritor de la talla de Martín Caparrós. La verdad que estamos realmente muy alejados del mundo hispánico y tener la oportunidad de tener escritores de la talla de Martín Caparrós en Delhi es realmente un auténtico privilegio. Y me gustaría empezar agradeciéndole a Caparrós el haber aceptado esta invitación, estar aquí con nosotros. Él es un viajero de la India, ha estado en India anteriormente, incluso escribió un libro sobre India, si no me equivoco, en 1994, llamado Dios mío, un viaje por la India en busca de Sai Baba, una crónica de viaje. Por lo tanto, su relación con la India, estuvo también en India hace unos meses, su relación con la India es de bastantes años, y me gustaría un poco, hoy tenemos esta conferencia, Cadáveres exquisitos, un recorrido por las letras argentinas, en donde Martín Caparrós nos hablará un poco de la relación entre las letras y las muertes, que parece que están ligadas en la historia de la literatura argentina. Y yo le pediría algo que igual a él no le gusta mucho, pero que por favor nos hable también de su última novela. Su última novela es Los Living. Ganó el premio Herralde de novela en el año pasado, 2011. Uno de los premios, sin duda, de gran prestigio, poco comercializados, pero de un gran prestigio literario en España. Y me gustaría mucho pues que nos comentase también un poco su última obra, esta de Los Living. Martín Caparrós, y voy a leer un poco su biografía, tal y como aparece en la editorial Anagrama, que es donde él acostumbra a publicar, por lo menos en estas últimas novelas. Martín Caparrós se licenció en Historia en París, vivió en Madrid y Nueva York, dirigió revistas de libros y revistas de cocina, recorrió medio mundo, tradujo a Voltaire, Shakespeare y Quevedo, recibió el Premio Planeta de Latinoamérica, el Premio Rey de España, la beca Guggenheim, Platón Limonero, tiene un hijo y ha publicado más de una veintena de libros que lo han encumbrado como uno de los grandes escritores latinoamericanos de nuestro tiempo. A mí me gustaría decir que él tiene un total de 9 novelas publicadas y unos 14 libros que podríamos decir entre la crónica de viaje y el ensayo, como el que he mencionado. Ahora sería largo destacar cuáles son, pero me gustaría quizás decir algunas opiniones de algunas de sus obras, dichas por la crítica. Por ejemplo, su novela A quien corresponda, publicada también en Anagrama, es una novela publicada en el 2008 por la editorial Anagrama. Se ha dicho sobre esta novela que no solamente hace una crítica despiadada al poder eclesiástico que acompañó a la dictadura militar, es también la crónica minuciosa de una venganza sin sentido, el relato de un fracaso, el de una generación que creyó la revolución y acabó derrotada en medio de tanta violencia derramada. La opinión de Diego Gándara en el periódico La Razón. Juan Bonilla ha escrito de él en El Mundo, respecto a quien corresponda, una novela necesaria, hace que el suelo tiemble un poco mientras la leemos y una vez cerrada el suelo sigue temblando. Se ha dicho de él, de su libro, por ejemplo, Una luna, un libro de crónica, y se ha dicho de él en La Vanguardia, Roberto Hercher, que estamos ante uno de los mejores cronistas actuales de América Latina, un soberbio entrevistador, un viajero dotado de cultura enciclopédica y de una fina ironía. No voy a continuar diciendo las múltiples críticas que ha tenido, pero sí que me gustaría, para ir cerrando esta pequeña introducción, decir algo sobre Los Living. Decir que yo no puedo opinar personalmente la novela, la acabo de empezar, ¿no? Pero decir que desde que la empecé hace 2 días, y yo leo solo por la noche, que es el único momento en que tengo el momento de leer antes de irme a la cama, que es realmente una novela que se lee muy bien. Como dicen los ingleses, un page turner, que la coges y realmente cuesta dejarla, que te va poniendo
en una atmósfera muy, muy especial. Es una novela sobre Nito nace en Buenos Aires el día en que muere Juan Domingo Perón, y aunque se habla de los desaparecidos, no es una novela sobre los desaparecidos, para nada. Es una novela que, como el mismo Martín Caparrós ha dicho, no se debe leer ni en clave histórica ni en clave política, se debe leer como una novela, como se lee. Yo solo quería decir que es una novela que a mí me ha parecido, por lo poco que he leído hasta ahora, es una novela llena de sombras, pero no es una novela sombría. Las sombras aparecen ya en la portada. Luego hay unas sombras al principio que son muy importantes, unas sombras que no son disparadas. No quiero anunciar más. Y sí que me gustaría, ya para acabar, como digo, no puedo opinar directamente, pero sí que me gustaría, para acabar esta pequeña introducción, y espero que nos hable de los living, leer la opinión de Pedro Galiano, que ha dicho: novela donde la picaresca y el humor negrísimo conviven con la continua presencia de la muerte despojada de toda trascendencia. Una feroz crítica de la impostura de las vanguardias artísticas y, según mi modo de entender, una profunda y desasogante reflexión sobre la influencia del azar en nuestras vidas. Esta es la opinión de Galiano. Y para acabar, decir un poco lo que pone en la contraportada: con los living, el gran escritor argentino Martín Caparrós se adentra en nuestra relación con la muerte. Una vez más, la sombra de los muertos creo que también está ahí presente. Con la muerte, con los muertos y su desaparición de nuestras vidas. Los living es una historia que va de la farsa a la tragedia y viceversa. Una novela osada, deslumbrante, llena de humor y de tristezas, que nos propone una ácida visión del mundo contemporáneo, de sus dobleces y desconciertos, de sus silencios fundamentales. Imprescindible. Nos quedamos pues con la palabra imprescindible. Decir que él ha tenido la generosidad de donar un par de libros que estarán en nuestra biblioteca y por lo tanto disponibles para los lectores de Lenin. Espero que realmente la leáis y disfrutáis el premio Herralde más reciente. Un fuerte aplauso para nuestro Es también un placer tener entre nuestra audiencia al embajador de Colombia, Juan Alfredo Pinto. También tener con nosotros al segundo secretario de la Embajada de la República Argentina, Sebastián Balina, al consejero cultural de la Embajada de México, Conrado Tostado, todos ellos viejos y grandes amigos. Tenemos también a Nuño Aguirre con nosotros, para atrás, poeta, escritor, lector en Jamia Millia Islamia, y mucha otra gente aquí presente. Es también un gran placer poder tener hoy con nosotros a Sonia Gupta, que, como sabemos, es una habitual de Cervantes, una vieja amiga. Ella es la directora del Centro de Estudios Europeos y Latinoamericanos de Jamia Millia Islamia. Y yo siempre digo, el primer recuerdo que tengo de Sonia Gupta, creo que fue en el año 1984, cuando yo estaba luchando para venir a estudiar sánscrito a la India, y me encontré con ella, que creo que estaba presentando su tesis doctoral en la Universidad de Genio. Desde entonces ha llovido mucho y Sonia Gupta ha hecho realmente, bueno, entre otras cosas, empezó el Centro de Español de Hyderabad. Ella ha sido profesora en Delhi University, en Genio, en la antigua CIFEL, que ahora es The English and Foreign Language University, donde estuvo unos cuantos años, y actualmente, como digo, es la directora de este centro en Jamia Millia Islamia. Decir simplemente, no voy a alargar mucho más, decir que Sonia Gupta también ha traducido, y esto me parece extraordinariamente importante, porque, como sabemos, el mundo de la traducción del español al hindi todavía queda mucho trabajo por hacer. Son muy poca la gente que realmente tienen esta capacidad de poder traducir directamente del español a lenguas indias, y me gustaría destacar que ella ha sido traductora de García Márquez, Cien años de soledad, ha traducido también a Jorge Luis Borges, tradujo también a Ortega y Gasset, La rebelión de las masas, en hindi, un libro que yo leí en Benares hace años en tu versión, para contrastar un poco para ver qué se perdió en la traducción y qué se ganó, ¿no? Porque
digamos que también se gana con las traducciones, no solo se pierde. Y también ha traducido a Pascual Duarte, perdón, La familia de Pascual Duarte, de Camilo José Cela, una novela realmente, como sabemos, tremenda, que seguramente impactó mucho en la imaginación india, por el tremendismo. Ella también ha hecho la didáctica del español como lengua extranjera. No me alargo mucho más, por favor, un fuerte aplauso para Sonia. Y gracias una vez más por acompañarnos en este viaje de Cervantes en Nueva York. Sonia, tienes toda la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Oscar. Y de verdad es para mí un gran privilegio estar aquí hoy moderando esta mesa, porque muy pocas veces tenemos la oportunidad de tener escritores, particularmente del mundo hispánico, y además escritores contemporáneos de los que desafortunadamente no tenemos mucha noticia en esta parte del mundo. Y es cuando... Y por eso yo creo que con la formación y con el establecimiento del Instituto Cervantes, esto ha sido uno de los beneficios que hemos tenido durante estos años, que el Instituto Cervantes de Nueva Delhi se ha convertido en una plataforma donde podemos tener la oportunidad de este tipo de intercambios. Yo no he leído, lo voy a confesar, no he leído nada de Martín Caparrós, pero cuando me dijeron en el Instituto Cervantes de que venías, entonces empecé a buscar un poco en el internet y empecé a leer precisamente Los Living, y yo también estoy empezando a leer la novela, pero también me interesaba mucho el tema que proponía Jesús que dieras en mi universidad, que hablara sobre la nueva crónica, porque también eres cronista, además de novelista, y en este sentido yo creo que reúnes algo tan importante, una característica tan importante de la literatura latinoamericana, que por un lado tenemos los géneros marcados, ¿no? Novela, poesía, teatro, pero por otro lado también existe esta tradición anciliaria, digamos, que empieza desde los tiempos de Colón, digamos, ¿no? De crónicas, de cartas, de diarios, de testimonios, ¿no? Que entonces en este sentido tenemos mucho en común en cuanto a nuestra literatura, donde también se abundan cartas, diarios, autobiografías, ¿no? En la India también. Entonces, pues yo creo que vamos a escuchar tu ponencia sobre cadáveres exquisitos que me decía Luis, mi compañero de Jamia Millia Islamia, que es una técnica de composición. Entonces, pero seguramente vas a hablar de tu novelística y de tu trabajo. Bueno, muchas gracias. Hola, gracias a todos, gracias por haberme invitado y esas cosas. Creo que nunca me había invitado tan lejos de mi casa, pero por suerte no estaba en mi casa, así que desde Nairobi tampoco era tan lejos, pero era muy lejos de todas formas. Bueno, a ver, yo sospechaba, más que sospechaba, de que en algún momento iba a tener que hablar de mi libro y esas cosas, y a mí me da pudor hablar de esas cosas, incluso de mi libro. Y entonces pensé que, bueno, si había que terminar por llegar allí, por lo menos dar una vuelta suficientemente larga como para que en el momento en que eso sucediera ya ustedes estuvieran adormilados o de algún modo que me permitiera bueno, pasar por ese trance con más facilidad. Esa vuelta que les propongo es un muy breve y saltimbanqui recorrido por la literatura argentina y cómo está de algún modo hecha de cuerpos y de cuerpos muertos. Por eso el título de Cadáveres Exquisitos, que efectivamente, como tú dices, para quienes no lo recuerdan, es una técnica que no sé si la inventaron, pero que sí usaron bastante los surrealistas y otros vanguardistas de principios del siglo XX, básicamente en Francia,
que consistía en que alguien empezaba un relato en una hoja de papel, empezaba contando algo, doblaba la hoja de papel y se la daba al siguiente, y el siguiente seguía el relato sin saber qué era lo que había escrito el anterior. A veces se definía un tema como para que la cosa no fuera tan absolutamente disparate, pero en definitiva era eso, era la sucesión de una serie de pequeños fragmentos y el conjunto que esos fragmentos terminaban por formar. Ese era el cadáver exquisito. Y yo creo que de algún modo toda literatura nacional es un cadáver exquisito. Es una sucesión de textos disparates de los cuales hay que hacer sentido finalmente, y hay que postular, pretender que forman algún tipo de recorrido recorrible, con perdón, o sea, forman un camino que uno puede imaginar transitable. Un agregado de letras, digo, que se solapan, se interfieren, se enriquecen las unas a las otras. En ese sentido, digo, toda literatura nacional es un cadáver exquisito, pero, como les decía, en la Argentina además muchos de esos fragmentos de este cadáver exquisito hablan de cadáveres que no siempre lo son, digo, lo de la exquisitez. Yo no sé si, claro, en qué medida puedo hablar cómodamente de la Argentina sin hacer una breve explicación primera. Espero que aquí el compañero diplomático no se me ofenda. Creo que la Argentina es un país infinitamente fracasado, que ha tenido un éxito indudable en los últimos 50 años, uno solo, es realmente poco y es curiosamente bastante, que es que ha sido uno de los grandes proveedores de caras para la camiseta universal, o dicho en mexicano, para la sudadera universal, o dicho en español, ¿cómo se diría? Para la camiseta, ¿no? Universal. La cantidad de caras para camiseta que ha producido la Argentina es absolutamente desproporcionada a su peso real en la cultura mundial. Lo único interesante desde el punto de vista cultural que hemos producido es un baile para que las señoras puedan aceptar nuevamente que un señor las guíe, cosa que en 2010 y imperio del feminismo es difícil de tolerar, salvo cuando una baila tango, que entonces una puede aceptar que el señor es el que tiene que llevarla, y etcétera, etcétera. Hemos producido eso y hemos producido a Borges. Esos son los dos aportes de Argentina a la cultura universal, más allá de los de las subculturas contemporáneas, Maradona, Messi, por supuesto. Pero básicamente lo que hemos producido son 2 o 3 caras en la camiseta universal. Obviamente la cara de Ernesto Che Guevara, quizás un poco menos obviamente la cara de Eva Perón, una bebita, que pese a todo está en esa camiseta, y sin duda la cara de Maradona, que está en todas las camisetas del mundo, aunque ahora está siendo reemplazado por Messi. La cantidad de pequeños niños Messi que he visto, por ejemplo, ahora en Níger, de donde vengo, pueblitos ínfimos, miserables, la cantidad de niñitos Messi que se ven por allí es realmente sorprendente. Digo, caras para la camiseta universal en una proporción inverosímil. Hay países infinitamente más serios, digo, que nos acoge, por ejemplo, España, no tiene caras para la camiseta universal. No los tiene. No sé si eso es bueno o malo, pero no los tiene. Y su peso cultural en el mundo es incomparablemente superior. Sin embargo, sabemos producir esas cosas, mitos, en general a partir de muertos, o de muertos que todavía no terminaron de darse cuenta de que lo están, como Diego Armando Maradona. Dicho lo cual, esto un poco para tratar de empezar a ponernos en tema de nuestro gusto por los muertos. Somos un país en que los muertos nos gustan, nos excitan, los necesitamos. Y quizás habría que empezar por buscar el origen de todo esto en el origen de ese país, un país totalmente aluvional, creado por la conquista, un país que antes de que llegaran los primeros conquistadores albergaba, no se sabe, 20.000 personas, una cosa así, era prácticamente no un desierto, pero bueno, en las proporciones en que vivían personas en esa época, en esos lugares no muy socializados, no muy organizados, ¿no?
Era un país casi vacío, al cual llegaron unos conquistadores, y el primero que llegó, el señor Juan Díaz de Solís, en cuanto desembarcó, lo primero que hizo fue ser comido por los indios. Por los indios dije además, lo cual me lleva a una cuestión, bueno, ya que estamos aquí, ¿no? Nosotros somos supuestamente los indios, o sea, somos un error de ellos que creyeron que éramos ustedes. Somos raros, somos el producto de una conspiración involuntaria entre España y la India. Españoles equivocándose, indios no estando donde debían estar, indios esquivándose o escapándose, digamos. Pero bueno, en definitiva lo que hicieron esos indios, o lo que fuera que esos se llamaran, charrúas eran en este caso, eran uruguayos en verdad, o proto-uruguayos. Lo que hicieron fue comerse a este señor, lo cual dio origen a uno de los versos que a mí más me gustan de la literatura, digamos, rioplatense, que es el de dos versos de Borges en su Fundación Mítica de Buenos Aires, o sea, que empieza será, ¿cómo era? Será por ese río de sueñera y de barro que esos barcos vinieron a fundarme la patria, etcétera, etcétera. Y hablando entonces de ese río fundacional, habla de sus orillas, donde ayunó Juan Díaz y los indios comieron. Juan Díaz de Solís ayunó porque se lo estaban comiendo, ¿no? Donde ayunó Juan Díaz y los indios comieron. Solís entonces, el primer español que pisó territorio argentino, es un cuerpo, y un cuerpo ya desaparecido en los vientres de aquellos que ocupaban ese territorio. Yo, entre paréntesis, me voy a confesar ahora que ya estando tan lejos de casa se puede, que yo soy Solís. Yo tengo una doble vida, bueno, no solo, tengo más que doble, pero esta parte es doble, como crítico gastronómico. Y como crítico gastronómico firmo Solís. Yo no quiero que me identifiquen, y de hecho más o menos trato de mantenerme anónimo, pero firmo Solís porque digo que, bueno, que es el primer producto de la fusión cultural entre España y el Río de la Plata. El primer plato, se podría decir, de la fusión cultural entre España y el Río de la Plata, y por eso me gustó llamarme con ese nombre. Pero lo cierto es que no es un hecho en absoluto aislado. Esto fue en 1516, los compañeros de Solís huyeron despavoridos, dijeron que ese río era un mar, lo llamaron el Mar Dulce, durante mucho tiempo allí estuvo engañando a todo el mundo, porque en realidad la Argentina empezó como un obstáculo, como una molestia, como una piedra en el zapato. Los navegantes españoles y portugueses bajaban por las costas del Brasil, bueno, del Orinoco, el Brasil, todo eso, venían bajando buscando el paso para llegar al Pacífico, que era lo único que les importaba, a ver si podían finalmente llegar a la verdadera India. Todo es una búsqueda de venir aquí, por eso hoy estamos tan satisfechos, finalmente llegamos. Trataban de cruzar y chocaban con la Argentina. La Argentina les molestaba ahí en el medio, y una de las primeras grandes ilusiones que tuvieron fue que el Río de la Plata, que ellos imaginaban como un mar, iba a ser el paso hacia el otro mar del otro lado, pero no funcionó. Siguieron buscando más abajo, siguieron buscando hasta que, bueno, finalmente Magallanes cruzó el estrecho que después llevó su nombre hacia 1520. Pero recién en 1536 decidieron que eso debía dejar de ser un obstáculo, una molestia, y pasar a ser un territorio ocupable, al menos, si no ocupado. Y entonces se armó una expedición, la mayor expedición que había armado España hasta ese momento para ocupar un espacio en el Nuevo Mundo. Una expedición además encabezada por un noble, no como las que habían sido hasta entonces, que habían sido todas encabezadas por buscavidas sin lugar en la sociedad central española, sino por un noble, don Pedro de Mendoza, que fletó, no me acuerdo qué cantidad de barcos, pero como 30 barcos, y venía con grandes cantidades de marineros y artesanos y mujeres y ganado y, en fin, todo lo necesario para supuestamente establecerse ahí. Y su establecimiento fue una catástrofe.
una catástrofe absoluta, del cual se escribieron las primeras letras escritas en la Argentina sobre la Argentina. Yo les querría leer un pequeño fragmento. Las escribió un Ulrico Schmidl, un bávaro, que formaba parte de la expedición. Ustedes saben que en esa época ya era Carlos V, bueno, Alemania formaba parte de España, como ahora, pero al revés. Ulrico Schmidl entonces escribió las primeras letras argentinas, que por supuesto para hacerlo estaban escritas en alemán, pero que traducidas decían: sucedió que 3 españoles habían hurtado un caballo y se lo comieron a escondidas, y esto se supo, porque había un hambre, estaban pasando una hambre cañona. Y esto se supo, así se los prendió y se les dio tormento para que confesaran tal hecho. Así fue pronunciada la sentencia que a los 3 susodichos españoles se los condenara y ajusticiara y se los colgara en la horca. Ni bien se los había ajusticiado y cada cual se fue a su casa y se hizo de noche, aconteció en la misma noche, por parte de otros españoles, que ellos han cortado los muslos y unos pedazos de carne del cuerpo de los ajusticiados y los han llevado a su alojamiento y comido. También ha ocurrido en una ocasión que un español se ha comido a su propio hermano que estaba muerto. Esto ha sucedido en el año de 1536, en nuestro día de Corpus Christi, en el susodicho pueblo de Buenos Aires. No había manera de pasar por ahí sin que te comieran. Es decir, el destino de los cuerpos en ese lugar era hacerse por un lado alimento y por otro lado letra. Está bien, no es muy original, digamos, dirán ustedes, no sé. Ya Herodoto hablaba de los masajetas, por ejemplo, que comían los cuerpos de sus muertos, y para quienes no había nada más grave que morir de una forma tal que no pudieran ser comidos por sus deudos. Nada más triste, nada más aterrador que, por ejemplo, morirse lo suficientemente enfermo como para no ser comido, o morirse lo suficientemente lejos como para no ser comido. Pero eso dejó un poco de funcionar en nuestras sociedades, con una supervivencia básica, pues por supuesto el hecho de que hay muchas personas que comen el cuerpo de su Dios con cierta frecuencia, los domingos o según cuando les da por ir a misa. Digamos, más allá de esta supervivencia masagética que llamamos cristianismo, en general tratamos de pensar que no nos comemos demasiado los cuerpos de nuestros congéneres, salvo en Argentina, en el origen, en sus letras. Pasó un tiempo, unos 200 años de vacío. Muy curioso como la colonia en la Argentina es un periodo de vacío cultural. No hay historia, no hay absolutamente, no hay textos, no hay memoria, no hay relato. En la escuela se nos enseña que en 1580 por fin se pudo fundar Buenos Aires, porque estos señores que se comían los unos a los otros se huyeron y nunca más vinieron, pero después unos muchachos de Paraguay bajaron, fundaron Buenos Aires, lo cual nos da una vergüenza horrible, cuando casi nunca sucede, pero cuando alguien nos recuerda que nuestra gran capital fue fundada por paraguayos nos parece aterrador, con perdón de la corrección política. Pero de ahí en más, de 1580 hasta 1780, digamos, en que se funda el virreinato de Río de la Plata, no hay historia, no pasó nada, no vivió nadie, no existió. Lo siento si no hay entonces en ese periodo recuerdos de cadáveres que puedan sustentar un poco mejor mi hipótesis. Pero ya cuando empieza la Argentina como tal, a partir de 1810, 1816, cuando declara su autonomía primero y su independencia después, y cuando empiezan todas esas luchas intestinas, tienes una palabra incómoda en este caso, pero bueno, cuando empiezan todas esas luchas internas para tratar de armar un Estado nacional, florecen los cadáveres. Cadáveres aparecen por todas partes. No había revuelta en ese momento que no terminara, para delicia de Foucault. Yo creo que solo lo hacían para que después Foucault pudiera divertirse con eso, con cadáveres colgados de los árboles, con cabezas al final de una pica, con todo tipo de utilización pedagógica, digamos, de los cadáveres. Los textos más tajantes
que en ese entonces circulaban eran esos cadáveres que se veían, explicándole a los demás lo que había que hacer y sobre todo lo que no había que hacer. Por eso, algunos, por ejemplo, los seguidores, digamos, los últimos compañeros de uno de estos generales, cuyo destino era una pica y una cabeza sobre ella, el general Juan Galo Lavalle, hicieron una travesía heroica con el cuerpo de este hombre para evitarle ese destino final. Y esa travesía la cuenta Sábato en Sobre Héroes y Tumbas, un fragmento largo de Sobre Héroes y Tumbas, lo mejor de Sobre Héroes y Tumbas, un libro que, en fin, no vamos a hablar de Sábato aquí. Un amigo mío solía decir de él que era la mejor encarnación de aquella frase que pretende que no es lo mismo ser profundo que haberse venido abajo. Pero así que trataremos de no abundar en esta cuestión. Pero hay que reconocer que Sobre Héroes y Tumbas, el libro de Sábato, fue muy decisivo en la circulación de las letras argentinas en los años 60. Y yo creo, insisto, lo mejor que tiene es ese largo éxodo de un pequeño grupo de derrotados que llevan en las alforjas de una mula el cadáver cada vez más descompuesto de su jefe, incluso ya al final como cortado y guardado en sal para preservarlo y demás, solo para que no tuviera ese destino de exhibición pública, de discurso público que tenían en ese momento los cadáveres. Discurso que se termina de concretar, me parece, en el gran libro argentino de ese periodo, el gran libro argentino del siglo XIX, que es el Facundo. Facundo, o Civilización y Barbarie, como reza el título completo. Es el libro, insisto, para mí es el mejor libro argentino del siglo XIX, uno de los 2 o 3 libros argentinos que valen la pena. Lo escribió, algunos de ustedes saben, Domingo Faustino Sarmiento. Domingo Faustino Sarmiento es un personaje extraordinario, un muchacho que nació en 1811 en un pueblo de provincia muy alejado de todo, un pueblo que se llamaba San Juan, que todavía es un pueblo bastante alejado de todo, pero imagínense entonces, tenía, no sé, 2 o 3 mil habitantes, y él por alguna razón creía que él merecía más que eso. Nada justificaba su pretensión ni su creencia, pero cuando tuvo unos altercados de esos que había todo el tiempo, y para que su cuerpo no se convirtiera una vez más en cartel, en texto, huyó a Chile a los 20 y pocos años. San Juan está de un lado de la cordillera, inmediatamente pasando la cordillera está Chile, es un pueblo cordillerano. Huyó a Chile y allí escribió sus memorias. Cosa inverosímil, ¿por qué a alguien le iban a interesar las memorias de un muchacho que no había hecho absolutamente nada en la vida? Pero lo hizo, las llamó Recuerdos de Provincia, y era un muy buen texto. Y esas memorias empezaron a construir a ese personaje que él laboriosamente quería hacer, con tanto éxito que terminó siendo presidente de la República en 1870 aproximadamente, y terminó siendo uno de los grandes del panteón argentino. Su libro básico, insisto, es el Facundo. Lo publicó en 1845. Facundo es Facundo Quiroga, uno de estos caudillos que se disputaban el poder en la Argentina de ese momento, uno de estos caudillos que colgaban cadáveres de los árboles, pero que había sido asesinado por otros semejantes 10 años antes de la publicación del libro, en 1835, en una emboscada que le tendieron cuando iba en su carroza desde Buenos Aires hasta su feudo en La Rioja. Hay un poema de Borges muy bonito también, que es el general Quiroga va en coche al muere, que cuenta la emboscada. No me acuerdo, era algo como ir en coche al muere, qué cosa tan redonda, le tomo un poco el pelo por esta. Voy a morir en coche, qué cosa tan redonda. Pero bueno, el Facundo cuenta la historia de este señor y a través de ese relato hace una descripción extraordinaria de la Argentina de ese momento. Y empieza con una invocación que quería leerles, que es: sombra terrible de Facundo, voy a evocarte para que, sacudiendo el ensangrentado polvo que cubre tus cenizas, te levantes a explicarnos la vida secreta y las convulsiones internas que desgarran las entrañas de un noble pueblo.
Tú posees el secreto, revélanoslo. El mejor libro argentino del siglo XIX empieza, por supuesto, hablándole a un muerto y pidiéndole a ese muerto que nos explique lo que es la Argentina. Solo un muerto era capaz de hacerlo, por lo menos para Domingo Faustino Sarmiento. Claro, se supone que lo que Sarmiento pretendía que le explicaran era para él mismo inexplicable. La Argentina es inexplicable para los argentinos, por supuesto, para los pocos que nos interesamos por tratar de entenderla, cosa que no la recomiendo a nadie, porque no hay ninguna necesidad ni ningún interés particular en eso. Pero de tan inexplicable no me extraña que su mejor explicador, Sarmiento, haya creído que solo un muerto podía hacerlo. Decía, cadáveres, cadáveres, cadáveres. Después de Sarmiento, después de esa generación, que grosso modo se llamaría la generación del 80, porque terminó de florecer en los años 80 del siglo XIX, la Argentina tuvo un periodo de cierta normalización, yo diría. Era ese medio siglo próspero, prometedor, entre 1880 y 1930, en que se suponía que éramos el país del futuro. Como dijo en ese momento Clemenceau, Georges Clemenceau, este político francés, que pasó a la historia menos por su conducción de Francia durante la Primera Guerra que por dos o tres frases felices. Una de ellas es esa de que, ¿cómo es? Que la guerra es algo demasiado difícil como para dejárselo a los militares. Y con respecto a la Argentina, que vino a visitar en 1919, dijo que efectivamente la Argentina era el país del futuro, solo que él temía que siguiera haciéndolo siempre. Y durante muchos años no se equivocó. La Argentina siguió siendo el país del futuro durante unos 70, 80 años más después de su visita, hasta que dejó de serlo. Ya no es ni siquiera el país del futuro, pero bueno, estamos buscando algún nuevo eslogan, digamos. Por ahora somos el país de Maradona, no es poco. En esa época, decía, hace 100 años, en esa época de gran promesa, cuando la Argentina era de algún modo la India de ahora, era un país BRIC. Claramente en ese momento la Argentina era un país BRIC junto con Australia y Canadá, digamos. Solo que Australia y Canadá de algún modo cumplieron sus promesas de países semidespoblados, tranquilos y más o menos ricos. Y la Argentina no. No sé si la India tendrá un devenir argentino o un devenir canadiense. Eso, vamos a reunirnos de nuevo dentro de 100 años y ver qué le tocó. Pero ciertamente era una India. Y por alguna razón en ese momento de prosperidad y promesa su literatura habló mucho menos de muertos y había muchos menos cadáveres circulando en sus letras. Hasta que llegó sí, había, pero justamente creo que esa relativa serenidad permitía que la presencia de la muerte en las letras argentinas de ese momento fuera una presencia lúdica, como juguetona. Borges, el gran escritor argentino de ese periodo, hace juego con la muerte, hace juego con la inmortalidad, hace juego con el tiempo, hace juegos como con espíritus que se reencarnan y siguen peleando infinitamente en otros cuerpos. Son juegos, se entretiene, son formas más de la matemática que de la dramaturgia, digamos, ¿no? Y me parece que es de algún modo elocuente sobre el periodo que se haya podido hacer eso con la muerte en ese momento. Hasta que, les decía, llegó el peronismo. Yo tengo problemas con el peronismo, pero bueno, ustedes probablemente ni siquiera saben lo que es el peronismo, muchos de ustedes. Es un movimiento político que empezó en la Argentina en 1945 y que sigue. Ahí está, rindiendo culto a más o menos lo mismo, aunque haciendo políticas cada vez radicalmente diferentes. El peronismo ha atravesado los últimos 70 años de historia argentina siendo todo lo que se puede ser en política, siendo como nacionalista popular, siendo casi socialdemócrata, siendo neoliberal, siendo nacionalista de derecha, casi todos los
casilleros posibles que la política, por lo menos que la política argentina tiene, han sido cubiertos por el peronismo con gran éxito. En cada uno de los casos gobernó ese país. Gobernó el país, hizo desastres en él y se reinventó posteriormente como otra cosa para poder seguir haciéndolo. El peronismo no solo trajo esos problemas, sino la vuelta del cadáver como un espacio central del discurso argentino. Yo creo que el momento fundacional de este proceso son las 20 y 25 del 26 de julio de 1952, hora en que, como la radio argentina repitió durante varios años después, la señora Eva Perón entró en la inmortalidad. Todos los días, a las 8 y 25 de la noche, la radio decía, son las 20 y 25, hora en que la señora Eva Perón entró en la inmortalidad. Efectivamente, parece que lo hizo ese día, esa hora, etcétera, etcétera, con mucha puntualidad, debía estar escuchando la radio, y su cuerpo debía permanecer para seguir hablando, y por lo tanto fue laboriosamente embalsamado por un taxidermista español, al que volvieron loco, pobre hombre, un señor Pedro, el doctor Pedro Ara, al que lo llevaban y lo traían, y el cadáver se le escapaba un poco algún jugo, y entonces lo volvían a traer desde España. Años en que era complicado hacer eso. Bueno, hasta que finalmente en 1955 hubo un golpe de Estado que derrocó al general Perón, al marido de la señora Eva Perón, cadáver embalsamado insigne, y se apoderaron del cuerpo. El golpe de militares, que los militares estos, entre otras cosas, se apoderaron de ese cuerpo y lo desaparecieron. Eva Perón, o el cadáver de Eva Perón, es de algún modo el primer desaparecido de la historia argentina, y ustedes, bueno, quizás han escuchado la palabra desaparecido relacionada con la Argentina. En todo caso vamos a hablar brevemente de eso dentro de un momento. Pero si hay una genealogía posible de la desaparición, creo que empieza claramente en 1955, cuando estos militares creen que ese cuerpo es demasiado peligroso como para seguir circulando, y por lo tanto lo roban, lo desaparecen, sus rastros se pierden durante muchos años. Esa pérdida, esa desaparición, produjo dos textos mayores de la literatura argentina contemporánea. Produjo, por un lado, Santa Evita, una novela que escribió Tomás Eloy Martínez, que tuvo mucha difusión en muchos países, fue muy traducida, muy leída, en la que Tomás, que murió hace 2 años, era por un lado un gran cronista y por otro lado un gran narrador, novelista, mezcló sus dos artes con total desfachatez y produjo una novela, pero una novela que tenía como una apariencia de verosímil, una apariencia de realidad, en la que supuestamente se reconstruía todo el camino de ese cuerpo muerto. Él había investigado un poco la cuestión, y parte de las cosas que decía eran aquellas de las que se había enterado, y otras no. Había inventado porque era una novela. No había nada que lo regocijara más que descubrir, como le pasaba con cierta frecuencia, que algunas de las cosas que él había inventado en su novela eran citadas por historiadores, retomadas como verdad histórica. Y me parece que eso es como lo más interesante de ese libro, Santa Evita, es la forma en que voluntariamente difumina la barrera entre realidad histórica y realidad ficcional, digamos, entre relato ¿cómo se dice esto? Y prueba notarial. Difumina esas barreras y obliga al lector a pensar por sí mismo qué es lo que quiere creer, qué es lo que no quiere, privándolo de las muletas con las que en general se leen las cosas, en las que uno te dice esto es cierto, tenés que creerlo. La desaparición de esos límites me parece una actitud literaria de lo más interesante. Bueno, y no solo por eso Santa Evita fue un libro de una circulación enorme. El otro texto que esa desaparición produjo se llama Esa mujer, es un relato muy breve, eran 8 páginas, que en una encuesta que se hizo hace 4 o 5 años en un periódico argentino
muchos lectores de ese periódico, digo la mayoría, eligieron como el mejor cuento argentino de la historia, el mejor cuento que se hubiera escrito en la historia argentina. Es una barrabasada, digo, en un país donde escribieron cuentos Borges para empezar, y Cortázar para seguir, y algunos otros, es casi demasiado. Yo creo que hay una explicación sociológica a esto, que es que su autor, Rodolfo Walsh, es un personaje que ahora está muy mitificado porque, a su vez, los militares lo desaparecieron. Pero no deja de ser un gran cuento, un gran relato breve, sobre una situación que tiene que ver con la desaparición también del cadáver de Eva Perón. Un coronel medio borracho que recuerda cómo participó de esa desaparición y habla de eso, etcétera, etcétera, pero nunca la llama por su nombre, siempre la llama esa mujer. De ahí el título del cuento. Ese texto, digo, escrito por alguien que se ha escrito sobre una desaparecida por alguien que después finalmente lo sería, o que sería casi el desaparecido por antonomasia, probablemente el más conocido de todos los desaparecidos. Llevaba en sí también el germen de otro que Walsh escribió muy poco después, 3 o 4 años después, que se llama Operación Masacre, que es su libro más conocido, que es la reconstrucción de un crimen que cometieron estos mismos militares que derrocaron a Perón. Un año después fusilaron a unos 7 u 8 personas que habían intentado levantarse contra ellos. Y lo curioso de este libro de Operación Masacre es que empieza porque un día alguien viene y le dice a Walsh: hay un fusilado que vive. O sea, uno de estos fusilados no es finalmente un fusilado porque está vivo. La frase textual es: hay un fusilado que vive. Y Walsh parte de la premisa de que aquellos que supuestamente estaban muertos pueden contar su historia. Es una vez más una historia contada por los muertos, por los desaparecidos, por los que se habían esfumado y sin embargo volvieron. Ese retorno de los muertos, de los cuerpos, de los cadáveres, de los desaparecidos, es como central a partir de ese momento. Operación Masacre del año 59, si no recuerdo mal. A partir de ese momento es central en toda la narrativa argentina. Y de algún modo termina de conjugarse cuando la dictadura militar, que empezó en el 76, asume esta metodología de la desaparición. La desaparición, como ustedes saben, consiste en que, alguien es sacado de su casa una tarde o una noche y nunca más se sabe de él. Lo sacan fuerzas aparentemente militares o policiales o civiles, no se sabe, y desaparece. Es como el intento más extremo de evitar que los cuerpos sigan hablando, como el intento más extremo de silenciar a esos cuerpos que habían hablado demasiado en la historia argentina. Un intento, por supuesto, fallido, porque esos cuerpos desaparecidos convirtieron la desaparición en el texto por antonomasia de la Argentina contemporánea, convirtieron desaparecido, la palabra desaparecido, probablemente el único aporte al léxico global que la Argentina hizo en muchos años. Digo, yo he visto esa palabra escrita en castellano, en el original, en varios idiomas. Crearon un concepto. Intentaron callar unas historias y crearon un concepto. Es una paradoja, de algún modo cruel, para decir que es muy difícil en las distintas formas de narrar la Argentina callar estas palabras de los muertos. Todas estas vueltas, entonces, para justificarme y decirles que cuando yo escribo, por las razones que sean, que probablemente tengan que ver con todas estas, he descubierto que hay una presencia de la muerte y de los muertos que ya es un poco excesiva. Yo, por supuesto, nunca me lo propuse, nunca me pensé en eso ni me di cuenta, pero con la vejez y al cabo de los libros, uno empieza a notar que hay ciertas cosas que vuelven y vuelven y vuelven, y uno dice, bueno, ahora voy a escribir un libro que no tenga nada que ver con todo esto, y vuelve a caer en ciertos temas, en ciertas cuestiones, en ciertas preocupaciones.
Yo preferiría no hacerlo como Bartleby, pero no puedo más que constatar que la muerte está en casi toda mi ficción. Yo empecé publicando un libro, en realidad el primero que escribí, el segundo que publiqué, se llamaba No velas a tus muertos. No velas a tus muertos. Ya, en ese entonces no necesitaba disimularlo, digamos, porque era el único que había hecho y demás. Y era efectivamente una historia de militancia juvenil en los años 70. Yo empecé a militar cuando era muy chico, en el año 70, por ahí, tenía 12, 13 años, y seguí en una militancia de izquierda peronista, porque todo tenía que ser peronista de algún modo u otro, de izquierda peronista hasta el 76, en que tuve que exiliarme, y que fue cuando fue el golpe, y en ese momento, 2 o 3 años después, empecé a escribir una novela, quería escribir una novela porque quería escribir, y por supuesto lo único que me había sucedido con la suficiente intensidad como para querer o poder contarlo era esa historia de militancia, y entonces empecé con eso. Y eso fue No velas a tus muertos porque había la presencia de esos muertos. Muchos de mis amigos habían quedado en la Argentina y los estaban matando, era muy fuerte. Y de hecho la novela, no me había dado cuenta, estoy pensando ahora, la novela es la parte central y más autobiográfica de la novela es un monombre, una especie de diálogo del protagonista con un amigo suyo que ya está muerto, que es un compañero de militancia que desaparecieron. Es verdad, esa parte es la más autobiográfica, digo, ese compañero mío existe y lo desaparecieron, y yo de algún modo estaba hablando con él cuando escribía eso. O sea que ya desde el principio, si la siguiente novela que publiqué se llamaba El tercer cuerpo, y era como en clave más como tranquila, digamos, quería hacer algo que no me implicara. Después de escribir Novelas a tus muertos, dije, voy a hacer algo que no tenga nada que ver conmigo. Y entonces escribí una que se llamaba Ansai, o Los infortunios de la gloria, que era una cosa situada en la colonia, en 1810 y demás, y que curiosamente era sobre una especie de militante desterrado, y qué sé yo. Y dije, no, acá así no funciona, esto sigue teniendo demasiado que ver conmigo. Y entonces traté de escribir otra cosa, y escribí algo sobre Patmos y el Apocalipsis y San Juan, y no sé qué, pero también aparecía gente ahí que me molestaba, y me deprimí. Y un año, 1990 creo que estaba deprimido, pero muy deprimido. La única vez en mi vida que estuve deprimido. No sabía, estaba ahí, no me salía nada. Dije, me voy a dar gustos. Entonces, los 2 gustos que decidí darme, uno fue aprender a tocar el saxo, y el otro, tratar de escribir una novela policial. Hasta entonces nunca había intentado escribir una novela policial porque me gustaba mucho leer novelas policiales y quería poder seguir leyéndolas ingenuamente, sin esta cosa del escritor que lee viendo cómo se hizo, a ver por qué puso esto, por qué sacó lo otro. Quería seguir siendo un lector ingenuo de novelas policiales, y por eso había decidido que nunca escribiría una. Pero como estaba deprimido y necesitaba darme un gusto importante, no se me ocurrió ningún otro que este. Y entonces me pasé muchos días en la cama escribiendo a mano, con hojitas tiradas por ahí, una situación ridícula. La televisión prendida, música, todo como para hacer que no estaba escribiendo, si no, no me salía. Cuando me terminaba de olvidar de todo, escribía un poquito. Pero curiosamente la novela policial es sobre el robo de un cuerpo. Se llama El tercer cuerpo, y es sobre un grupo que se organiza para robar el cuerpo de una especie de aristócrata argentino del cementerio elegante de Buenos Aires, que es la Recoleta, etcétera, etcétera. Una vez más caí en la misma trampa, en la que volví a caer de una manera mucho más wagneriana y deliberada, con la novela que empecé a escribir después de eso, que se llama La historia, que es a mí la novela que me importa haber escrito. Si yo tuviera que quemar todos mis libros y guardar uno, sin duda guardaría La historia. Es un libro en el que trabajé durante 10 años, tiene 1000 páginas, es la invención de una civilización, con un texto central muy anotado, y entonces todas esas notas son textos de esa civilización, textos de todo tipo, desde manuales de cocina, libros amatorios, novelas, obras de teatro, canciones, novelitas policiales, en fin, todo tipo
una idea estúpida que me viene una vez que fui a conversar con Bioy Casares, y me decía que cuando era chico le gustaba leer la historia de la novela de Menéndez Pidal. Decía, ese libro ridículo que tiene novelas enteras como notas al pie. Y decía, yo quiero hacer un libro ridículo que tenga novelas enteras como notas al pie. Bueno, eso fue la historia. Me pasé, como decía, muchos años escribiéndolo y, insisto, es el libro que me importa haber escrito. Pero curiosamente la historia central que se anota es la historia de una revuelta en una civilización, como decía, innominada y muy difícil de ubicar, una revuelta para conquistar la vida después de la muerte. Una vez más, volví a caer en la misma trampa. ¿Dónde vamos? ¿Cómo seguimos? ¿Qué pasa con todos esos? Y ya para ir terminando con esta enumeración larguísima de la novela, creo que siguiente, no, después escribí un par de novelas que por suerte me parece que no tuvieron nada que ver con eso, conseguí zafar, fui sano durante un breve lapso de mi vida, y volví a caer con A quien corresponda, volví a caer en una novela que tiene que ver con cómo un hombre empieza o intenta una venganza para, de algún modo, compensar aquello que no hizo por su mujer desaparecida durante la dictadura, etcétera, etcétera. Y ahí, una vez más, la idea de desaparecido, la idea de muerte, etcétera, está muy presente. Así llegamos a Los Living. Los Living es una novela engañosa. Empieza como una especie de picaresca costumbrista. La empecé a escribir pensando que la picaresca era un género muy poco usado en la narrativa, por lo menos argentina contemporánea, y que me parecía, dadas las características socioculturales de nuestro país, probablemente el que mejor se adaptara a él. Es un país de pícaros, de picaritos. La picaresca entonces me pareció interesante tratar de trabajar un poco eso, y empieza este libro como un relato, ¿cierto? Eso, costumbrismo picaresco, años 70, 80. La pasé muy bien haciendo eso, pero mientras tanto iba como introduciendo, muy subrepticiamente creo, pero el germen de aquello en lo que se transforma el libro, después de un momento en el que hay una ruptura, pero que lo suficientemente fuerte como para que sea percibida como tal, que es el relato de cómo un grupo de pícaros finalmente ofrece a los argentinos la solución al problema de qué hacer con la muerte, o por lo menos con los muertos. Estos son Los Living. La historia es un poco larga, es un poco complicada, pero en síntesis se trata de que este pequeño grupo convence a multitudes de que hay que embalsamar a sus muertos y conservarlos en el living de la casa. Los living es la doble significación del living de la casa y los living, los que siguen ahí viviendo de esa manera rara. Y entonces, bueno, el libro es en síntesis el relato de ese proceso, de cómo se arma esa conjura, digamos, para convencer a mucha gente de que eso era lo que había que hacer con sus muertos, y finalmente en una síntesis, en un cierre, quizás hasta un poco apresurado, un relato sobre las consecuencias que esto tuvo para la vida argentina. El hecho de que el mecanismo de los living fuera adoptado masivamente, etcétera. Esto es en síntesis el libro. Yo, si quieren, les había tomado 3 páginas, me darían ganas de leerles y después en todo caso podemos conversar, ¿sí? Les explico, esto que les voy a leer es lo que hacía como trabajo el protagonista del libro. El protagonista se llama Nito, es un chico que nació, como decía antes Oscar, el día en que moría Juan Domingo Perón, el fundador del peronismo, 1 de julio del año 74. A mí me gustan esos días en que hay algo que pasa que oscurece todo lo demás, ¿no? En que hay algo que unifica de una manera aterradora lo que toda una población
comunicación siempre. Son unos días extraños en que la gente se comunica en ese raro hecho de saber que todos pensamos en lo mismo. En lo mismo que puede ser en este caso la muerte de un gran hombre u otras cosas. Yo siempre recuerdo con mucho cariño una mañana de septiembre, octubre, debía ser, sábado, año 98, en Nueva York, en que se había publicado en el New York Times esta mañana el testimonio de Mónica Lewinsky de lo que hacía con sus cigarros y sus otras habilidades sexuales. Y era muy raro salir a la calle, esa mañana de sol, maravillosa en el Upper West, y saber que toda la gente con la que te cruzabas había estado pensando en una felatio esa mañana y estaba probablemente pensando en algo por el estilo en ese momento. Ver esas caras habitadas por la felatio era súper interesante. De la misma manera que esos días en que muere un gran hombre, todas esas caras están habitadas por esa muerte y así sucesivamente. Pero esto es un excuso. Les decía que Nito entonces había nacido ese día, tuvo una historia, un padre que no estaba, que se suponía que podía haber desaparecido. Después se sabe que en realidad lo había pisado un coche, pero bueno, un destino absolutamente poco heroico. Y ahí hay como una ruptura fuerte. Y Nito, que no sabe bien qué hacer de su vida, se descubre una habilidad extrema para imaginarle vidas a otros y para hacerles creer de algún modo en la realidad de eso que les imagina. Y esa habilidad de Nito es primero utilizada por un pastor protestante que lo manda a contarle a eventuales reclutas, digamos, a eventuales seguidores, sus muertes, como para ponerlos en el temor de Dios y acercarlos a la iglesia. De donde después se sigue, bueno, una serie de cosas que tienen que ver con finalmente la conjura y el triunfo de la conjura de los libros. Lo que les iba a leer, no sé por qué, bueno, para justificar todo lo que he dicho antes, es uno de estos discursos de Nito, a cualquiera. Toca el timbre de una casa suburbana, le abre la puerta a un señor, y él le dice buenas tardes, tengo que decirle algo, y empieza a decirle. Usted va a lamentar no haberse muerto antes. Sí, no me mire como si le estuviera diciendo tonterías. Usted va a lamentar no haberse muerto antes. Se lo puedo repetir más veces si eso es lo que quiere. Va a lamentar no haberse muerto antes. O si prefiere se lo explico. Es así. Hay muchas personas, usted una de ellas, que creen que no hay nada más terrible que morirse. Dicen, bueno, ¿qué puede ser peor? Nada más espantoso que la nada. Y muchos, de hecho, los más afortunados, se mueren sin saber cuánto se equivocaron. Pero usted, lamento decírselo, de verdad lo lamento, va a ser uno de los que llegan a saberlo. O quizás, si lo ayuda la suerte, solo lo vislumbre. Aunque va a tener, si lo digo desde ya, un tiempo largo para darse cuenta. Al principio van a ser tonterías, nimiedades. Tarde va a aprender que todo empieza mucho antes de que parezca que ha empezado. Un día, por ejemplo, poco antes de cumplir 65, usted se va a olvidar del nombre de su perro. Y se va a sorprender. Usted habrá tenido ese perro, este mismo cachorro que nos mira con babas, ya tanto tiempo. Usted lo habrá paseado tantas noches, le habrá comprado tantos bofes, lo habrá llevado incluso alguna vez de urgencia diarreico a la veterinaria, que no puede entender cómo, de pronto, se va a olvidar de que se llama Trueno. Pero usted, esa tarde, un sábado a la tarde, tras 2 días de asado, vino y una siesta, justo antes de juntarse en el café con 4 compañeros de la sección envíos para ver el partido de Boca por la tele, querrá llamarlo para sacarlo un rato y la palabra se le va a quedar atragantada. Topo, tinto, tornado, terotero, va a gritar topo, decir tinto, susurrar tornado y el perro, por supuesto, no le va a hacer ni caso. Pero entonces, justo antes de desesperarse, usted va a agarrar la correa, el Trueno, como siempre, va a correr a la puerta y usted va a tratar de no pensar más en el asunto. Usted ya está medio dormido, va a pensar y no va a pensar más en el asunto. Es fácil para usted, para todos ustedes, no pensar más en los asuntos. Es gracioso, después de haberse pasado tantos años usando ese truquito, su gran capacidad de desechar ideas,
su mente se va a tomar revancha, porque poco a poco dejará de pensar en los asuntos. Usted se irá olvidando de cosas que no quiso olvidarse, algunas cosas que le importan, otras que no le importan nada, cosas sueltas, cosas imprevisibles. Un cliente que había que llamar, el nombre de su segundo nieto durante un día y medio, y la zozobra de no querer preguntarle a su señora para que no se alarme y se ponga insoportable. Si el 3 de copas mata al 3 de espadas, que la camioneta de la empresa usa gasoil. Y va a empezar a vivir sobresaltado, temiendo esos olvidos que lo acechan, inventando truquitos para que nadie se dé cuenta, sin darse cuenta de que su señora, sus hijos, incluso un par de buchones en el trabajo ya murmuran. Hasta esa tarde en que llegue a su casa cansado, transpirado, y se encuentra a su señora subida en un banquito, bajando la lata de porotos de la alacena alta y empieza a gritar que hay un ladrón. Dirá un ladrón, ni siquiera la cortesía de decir una ladrona, en su casa, que le está tratando de robar las perlas de su esposa, los tesoros de su esposa ausente, y arrojarse sobre el banco y la gorda y caerse con la gorda al suelo, enredados los dos y ella gritando y usted gritando más, socorro, auxilio, ayuda, hay un ladrón. Y entonces un fogonazo blanco y nada más. Hasta acá el doctor muy serio que le dice que está bien, mi amigo, no se preocupe, nada grave, pero vamos a empezar un tratamiento. Nadie le va a decir cómo se llama. No le van a decir que usted ahora es uno de los miles y miles que el Alzheimer se va a ir comiendo de a poquito. Ni le van a decir que lo llaman Alzheimer porque suena menos bruto que demencia senil. Tampoco le van a decir que su problema puede ser un déficit de síntesis de acetilcolina o un exceso de placas hiperfosforiladas tau beta amiloides o un déficit de insulina y un exceso de glucosa, porque en realidad los médicos no tienen ni idea de por qué le pasa lo que le pasa y solo saben que no tiene tratamiento serio. Y eso es lo que le dirán, no a usted, sino a su esposa y a sus hijos. Y usted va a sospechar de sus miradas, de sus susurros cuando entra, de la jubilación anticipada, de los ojos entristecidos de su esposa, pero va a tardar meses en animarse a preguntar y aún entonces no va a creer lo que le están diciendo. No, ¿cómo pueden estar seguros? Debe ser el cansancio, las tensiones. Y nadie, ni su esposa, ni sus hijos, ni su médico, se esforzarán demasiado en que les crea, total, ¿para qué sirve? Y usted se dará cuenta de que todos tratan de joderlo y va a pelearse con el verdulero y levantarse las mangas para darle su merecido, ese muchacho tosco, 40 años menor, aunque en el momento de avanzar hacia él no recuerde del todo por qué tenía que hacerlo. Y va a acusar a su hijo de querer cogerse a su señora, la suya, madre de él, y se va a ofender a muerte porque él, para tratar de desarmar la situación, suelte una carcajada y le pase un brazo por el hombro, y se va a encerrar en el baño y se va a sentar en el inodoro y se va a quedar pensando qué había ido a hacer a ese lugar tan frío. Y entonces, ahí sentado, va a terminar de entender que está rodando en una cuesta donde no va a poder agarrarse de ninguna mano, ninguna cuerda, ningún árbol. Que se está cayendo sin parar, cada vez, cada hora, cada día, todo va a ser peor y sobre todo que no tiene vuelta. La desesperación de ese momento en que por fin entiende que su caída solo puede terminarse con la muerte. ¿Por qué? ¿Y yo qué hice? ¿Por qué a mí? Usted tiene que poder arreglarse de algún modo. Pero sabrá que no. Le habrán dicho, pero sin palabras, que no. Y de pronto, nada será más cruel que la conciencia de que algo tan importante para usted no le va a importar a casi nadie. Entonces usted estará tentado de hacer algo que realmente les importe. Pensará, vamos a suponer, en ir a la oficina donde trabaja su cuñado y borrar del sistema la lista de los pensionados de la zona oeste. Porque si lo hace, miles y miles de personas van a saber que usted está ahí, que usted existe, hizo algo. Pero no lo va a hacer, se va a olvidar, digamos, de lo que había pensado. Y pese a todo, todavía querrá disimular. Incluso entonces, incluso en la rodada, seguirá tratando de hacer como si no pasara nada. Que nadie se dé cuenta de que se está perdiendo. Pero no va a poder, ni eso ni ninguna otra cosa, y entonces va a estar cerca de salvarse. Para usted sí será cierto que cuanto peor mejor, porque cada vez tendrá menos conciencia de lo que estará haciendo hasta que deje de entenderlo. Su salvación será su pérdida, que va a ser más y más profunda, más brutal. Va a tratar de decir una palabra y dirá cualquier otra, va a tratar de comer y no sabrá cómo mascar un pedazo de carne, va a olvidarse quién es, va a olvidarse de intentar recordarlo. Sabrá, sin embargo,
Que usted es alguien que quiere hacer ciertas cosas y alguien al mismo tiempo que haga otras. Alguien en dura lucha y en derrota. No que nosotros desde afuera no entendemos lo que hay en su cabeza, no entenderemos lo que hay en su cabeza. Usted mismo no podrá entenderlo, porque su cabeza será una confusión de líneas que se cruzan. El garabato de un chico que agarra el lápiz con el puño y enojado lo trata de quebrar en el papel. Y una tarde, en un rayo de lucidez muy desgraciada, usted querrá matarse porque sospechará, lo sabrá sin decirse que lo sabe, que lo que queda es puro sufrimiento, pero no tendrá el coraje de matarse. Se agarrará a esa última esperanza perfectamente falsa de que va a pasar algo, y entonces sí va a estar peor que muerto. Era su última chance de decidir algo. A partir de entonces va a ser un solete a la deriva, perdido, rebotando, y muy de tanto en tanto va a saber qué es eso. Y uno de esos días, después de mucha desesperación y mucha culpa, su señora y sus hijos lo van a llevar a una especie de hospicio donde lo van a dejar con otros como usted, pedazos como usted, semi-muertos, transpirados como usted, derrotas como usted, plantas carnívoras, y usted allí, rodeado de extraños que no le serán más extraños que los suyos, va a pasar unos meses o unos años mojado de su orina, apestado de su mierda, dependiente de las manos de una enfermera mal pagada. Y va a pasar al final sus últimos días o semanas o quién sabe meses, atado a una cama de hospital donde las capas de su cuerpo, la piel primero, después el epitelio, después los pocos músculos que queden, los tendones, que tienen la cubierta de los huesos, se irán gastando por el roce, cayéndose de a poco, deshaciéndose como usted se ha deshecho, pero usted ya no podrá entenderlo. Usted ya no sabrá quién es, solo sabrá que es un conjunto de plagas y dolores y muy de tanto en tanto un rayo a la distancia. El olor de la pizza, 6 compases de una canción cualquiera, la cara de una gorda, el nombre de su perro, una pregunta que no termina de entender, una molestia sorda, vaga. Y todavía va a durar un poco. Eso será en ese momento lo que hará durar, porque para su desgracia no se habrá muerto antes. ¿Se imagina lo que podrá pasar por su cabeza entonces? Nada, mucha nada, más nada. Unos colores hasta que al fin, un día, intente desatarse y levantarse de la cama con un rayo de rabia en los oídos y poner el primer pie en el suelo de baldosas. Y todo su cuerpo caiga sobre el suelo de baldosas, desmadejado sobre el suelo de baldosas, roto, lleno de nada sobre el suelo de baldosas. Entonces va a estar muerto. Entonces, por fin, va a estar muerto sin haberse imaginado nunca lo feliz que estará su mujer porque se ha muerto. Que no lo va a decir así, va a decir aliviada, va a decir por usted, va a decir para que no siguiera viviendo esa vida que no era, para que no siguiera degradándose, quizás sea cierto, pero va a estar sobre todo muy feliz de no tener que verlo nunca más, de soportar el show de su miseria, de sufrir su miseria, no pasar días y noches al lado de una ruina solo porque alguna vez, muchos años antes, ahora, hace 10 años, hace 40 años, ese era un hombre y era incluso su hombre, usted, ahora. Bien. Quiero pedir disculpas porque lo elegí al principio, leí al principio, y no recordaba, yo por suerte no me acuerdo nada de lo que escribo. Y no recordaba que era tan... Es un texto budista. Bueno, hay 12 como esos ahí, porque el muchacho va casa por casa tratando de convencer a la gente, cada uno con distintas historias. Sí. Así que nada, no hablemos más de muertos. No, pero... realmente ha sido un recorrido insólito, ¿no? por la literatura argentina, pero el final realmente... No, yo me acuerdo que yo he estado, ya te decía que estuve en Buenos Aires y el primer día me llevaron al cementerio de I rest my case. Exactamente, ¿no?
Es un cementerio que, bueno, yo he viajado bastante, pero ese cementerio que hay en el centro de Buenos Aires... La Recoleta. La Recoleta. Así que yo decía que es donde están enterrados los muertos ilustres. Y es un lugar de turismo, ¿no? Entonces, mucha gente visita el cementerio y, bueno, claro, es la oligarquía bonaerense que está ahí, pero y la Evita. Evitas, bueno, está Sarmiento, varios de los que hemos nombrado aquí. Sí, Sarmiento está ahí también. Pero realmente muy interesante la manera en que nos has llevado por ese recorrido de la literatura argentina, cogido de mano por sus muertos, ¿no? Pero sí, y además también esa imagen de la literatura nacional como un cadáver exquisito, ¿no? Como un mosaico de conversaciones con muertos, muy interesante. Seguro que hay comentarios, ¿no? ¿Tú, Oscar? No, abrimos ¿no? Como es habitual, abrimos el turno de preguntas. Yo haré también mis comentarios luego. Es decir, bueno, para mí, y queremos seguir también a Jaime, me ha parecido un final budista. ¿Qué por qué? Esto de hombre, porque los budistas lo primero que hacen es recordarnos la impermanencia del cuerpo, ¿no? Pensemos que era San Isidoro, en sus etimologías, y no recuerdo el latín, dice que se llama cuerpo porque se corrompe. Hace un juego de palabras. En sánscrito tenemos exactamente la misma etimología, con distinta. En sánscrito cuerpo es sharir, y la etimología sánscrita es shiryate, que quiere decir se degrada, iti shariram, por eso se llama cuerpo, porque se degrada, ¿no? Y bueno, más allá de eso, que parece una reflexión otra vez sobre el cuerpo y su relación con la muerte, ¿no? Además en un tiempo, a ver, es impactante, es decir que nos has llevado en tu presentación a través de una ironía deliciosa que nos ha hecho reír y nos ha hecho realmente, y al final nos has pegado un hachazo que nos has dejado, ¡wow! O sea, felicidades por el efecto que ha sido realmente. Y bueno, me callo y por favor abrimos el turno de preguntas o comentarios. Bueno, pues yo a nivel nacional me siento menos solo. No complicado. Solo que quizá de una manera distinta. A ver. Porque si entiendo bien, los muertos argentinos en este caso, ¿no? Están en la cifra de los desaparecidos, ¿no? Los desaparecidos porque otro los comió, o desaparecidos, como lo has explicado muy bien. Y quizá en el caso de México es más bien lo contrario, ¿no? Los muertos son obscenamente presentes. Bueno, ahora en los periódicos es una cosa escandalosa, ¿no? O sea, la muerte está dicha justo por la parte más material, ¿no? Y quizá esto tenga como toda se puede ver de muy lejos, ¿no? Porque durante mucho tiempo la historia de México estaba en el subsuelo, ¿no? Todo iba saliendo de estas civilizaciones que quedaron sepultadas. Entonces esto se puede contar, bueno, cuando surgió la piedra del sol, por ejemplo, que no se volvió a enterrar, ¿no? Cuando surgió la cuatrícula, ¿no? La madre tierra, etc. Y hace poco surgió en México, ¿no? en el centro de México, una gran piedra, un gran monolito, el último de los grandes monolitos que han surgido, que es Tlaltecutli, que es la imagen de un dios que es al mismo tiempo mujer y hombre, es decir, es un dios como del último nivel, como el nivel más alto del panteón azteca, que es la tierra, pero en su forma de devoradora de cuerpos, ¿no? Y los aztecas mismos, ¿no? Estas grandes piedras, estas representaciones de este dios Tlaltecutli, las ponían boca abajo, ¿no? Porque era tremendo verlas, era horrible verlas, ¿no? Y era un mal, pues estaban siempre viendo hacia abajo, ¿no? Una especie de sapo con garras, es una figura atroz, ¿no? Y ahora cuando fue descubierta hace alrededor de una década, ¿no? Con un gran hallazgo, y a veces eso puede cifrar, ¿no? Todo lo que ha ocurrido en México en los últimos años.
¿Y dónde está eso? ¿Dónde? Bueno, en el Templo Mayor se puso, y ahí está expuesta en el Templo Mayor. Ahora que vayas. Sí, no me acordaba de esa escultura. Pero sí, yo creo que lo que estuvieron haciendo en México últimamente fue una genialidad. O sea, una genialidad aterradora, pero bueno, fue una genialidad. ¿A quién se le haya ocurrido recuperar a los cuerpos como forma de discurso masivo, digamos, lugar que habían perdido? Bueno, es puro Foucault una vez más, pero quiero decir, hubo un momento en que el castigo a los cuerpos y demás empezaron a ser sacados de la mirada pública, porque nos pareció, bueno, ya nos pareció posible seguir haciéndolo, ¿no? Y el hecho de que los narcos mexicanos hayan exhumado esa forma de hablar, digamos, que consiste, no sé, en colgar a un tipo sin cabeza de un puente en una carretera, en un punto me parece una genialidad. O sea, había llegado un momento en que era difícil decir algo más con la violencia, a eso me refiero. Había llegado un momento de como de opacidad o de afonía de la violencia. Mataban, y seguían matando, y no pasaba nada. Quiero decir, no parecía que eso hablara a los que tenía que hablar. Bueno, a alguien se le ocurrió, no, hay que ir un paso más allá, que es a su vez muchos pasos más atrás, digamos, y recuperar esa forma de exhibir los cuerpos torturados, ¿no? Es muy... Y volvió entonces la violencia a hablar. Quiero decir, esto es algo que nos interpela. Así como que ya a esta altura que te digan, mataron a 8 tipos en el barrio, no sé qué, nadie se entera. En cambio, si sale una foto en la cual esos 8 tipos están colgando de un puente cabeza abajo, pero no tienen cabeza, la mira todo el mundo. Y es la recuperación de la posibilidad del discurso por los muertos. Me parece que es una genialidad. Pero probablemente podía suceder en un país como México, donde eso, como tú decías, está tan saturada la presencia de los muertos en la vida cultural, la vida social. No sé. Claro, es casi una marca registrada. Sí. Yo, la mejor novela del siglo XX son muertos. Sí. Bueno, lo primero que deseo es felicitar a Martín y agradecerle su presencia y pues tenía tiempo de no oír el lector porteño así como con ese lenguaje como tan aspirado, tan perfecto para el contenido del texto, ¿no? Yo voy en la línea tuya, Conrado, y tú sabes que los colombianos somos PH de materia de muertos. No hablo tanto como embajador, lo hago un poco más como escritor. Hace un par de semanas, 3 semanas en Colombia, donde ciertamente, honor a la verdad, el narcotráfico y las mafias han ido perdiendo terreno. Sin embargo, en una isla del Caribe, cerca de un pueblo que tiene un nombre hermoso, se llama San Bernardo del Viento, la policía llegó a una fiesta, porque era una fiesta que se había extendido un poco, llevaban 6 días de fiesta, entonces ya habían ido las mejores orquestas de América Latina a animar la fiesta, etc. Entonces hubo la idea de que debía ser un mafioso, ¿no? Y había mucho ambiente en Cartagena porque llegaban las invitaciones a la fiesta y la élite y todo el mundo diciendo que hay una fiesta maravillosa en una isla y tal, es un resort, la gente empezó a ir en yates aquí y todo el que llegara había venido a la fiesta y entonces pues, hubo 200 capturas, pero entre ellas una realmente era la boda de un narcotraficante con un alias, con un apodo espantoso, se llama Fritanga. Y Fritanga fue capturado. Algunos de los participantes en la fiesta fueron capturados y luego liberados. Pero lo más difícil fue procesar a Fritanga, porque Fritanga, según
la DEA, la Autoridad Norteamericana Antinarcóticos, y las autoridades colombianas, estaba muerto hacía 3 años. Y entonces, pues miraron los certificados de defunción y todo, y Fritanga estaba muerto, ¿no? Y luego no hubo otro remedio que buscar al médico que había firmado el certificado de defunción, y él dijo: hombre, sí, yo necesitaba una plata y ya me pareció que muerto más, muerto menos que luego ha confesado más recientemente que escribió otros 2, tal vez 3 certificados para cuadrar caja en los últimos tiempos. Y entonces era formidable, porque yo realmente a distancia, acá siguiendo los medios, y yo veía a Fritanga, y a mí me parecía que yo estaba en un diálogo con la inmortalidad, en una suerte de cosa cruda pero fascinante a la vez. Y escuchando a Carlos, entonces, a Martín, mi sensación era la de que no es tan singular el tema, y de que por el contrario es muy universal, no es tampoco característica, no es nacional, ¿no? Pero por lo menos en el caso de Latinoamérica sí va a estar muy presente. Y yo inmediatamente recordaba pues el propio García Márquez, decía: la soledad es todo un contacto recurrente con la muerte, y recuerden las apariciones de Remedios la Bella, y bueno, y qué es sino un gran diálogo con la muerte, de la crónica de una muerte anunciada, y por supuesto ese bellísimo cuento de Gao, que es El rastro de tu sangre en la nieve, ¿no? Es la historia de aquella mujer de la oligarquía cartagenera hemofílica que se desangra en su luna de miel de Cartagena a París, lleno de coche con su contrayente. Usted está mirando Esteban Navajas, por ejemplo, el premio Carta de las Américas, eso toma la habitación, en lo que toma un living en tu sentido, ¿sí? En la violencia después de donde ha ocurrido, en una casa donde ocurrió la masacre de las bananeras en 1928, y hace esa pieza de teatro que se llama La agonía del difunto, y bueno, y Héctor Abad y Espinosa hace La vendedora de coronas, y pues bueno, yo miraba que Vallejo en Perú, el culto a los muertos, yo cumplo un 2 de noviembre y yo recibo un montón de cosas de México, porque eso la cosa de los muertos de México al inicio de noviembre es fantástica. Y Perla Lachaise, anoche mi hija estaba haciendo una tarea sobre París y todo, y me sorprendió que Perla Lachaise, bueno, Jim Morrison, la gente que va a pincharse en Perla Lachaise, la gente que quiere ver Eloísa y Abelardo, la gente que quiere ver las tumbas importantes de Perla Lachaise en París, pero no encontraba. Por ejemplo, encontré que hay un tour de grandes hombres de ciencia en París visitando las tumbas y viendo fotos cadavéricas de su trabajo final, de su embalsamamiento, de su presepultura. Y bueno, no quiero ir más lejos, pero también me parece que al lado de los muertos sería interesante que Martín un día de pronto trabajara sobre los resucitados, ¿no? Entonces, la gente que está muerta y que vuelve a la vida y crea grandes perturbaciones en uno o en otro sentido, porque salieron de su última oportunidad, de la penúltima. Entonces recuerdo por ejemplo a Andy Warhol, ¿no? Que esta mujer le da esa plomera tan macha y sin embargo logra sobrevivir después de no sé cuántos disparos y vive 17 años más. Ay, cuánto daño le hizo al mundo con esa banalización del arte tan tremenda que pegó de los 17 años, es una cosa horrible, y así sucesivamente. Yo me he divertido mucho, el repaso de la historia de Argentina me fascinó, y estoy muy firmemente persuadido ahora de ser lector de eso y de la nueva historia, y francamente te agradezco mucho el bálsamo que nos has dado esta noche, bálsamo con olor a santos óleos, pero bálsamo a ti. Al contrario, gracias. Yo te decía a la entrada brevemente que soy colombiano honorario y no explicaré aquí en público por qué, pero lo soy. Y tanto que conozco a San Bernardo del Viento,
¿Tú no estuviste en la fiesta de Fritanga, no? No, estoy ofendido, en realidad estoy muy ofendido. No, yo estuve una vez hace 4 o 5 años, no tanto, en una islita que hay por ahí muy cerca que se llama El Islote, que es un lugar muy particular, porque se supone, en realidad fui a hacer una crónica que me pidió un amigo, Daniel Samper, que dirige Soho, y era porque esa isla es el lugar más densamente poblado de Colombia, porque es una isla que tiene, ya no me acuerdo, si eran 2 manzanas, una cosa muy pequeñita, y tenía, no sé, 10.000 habitantes o una cosa así. Y era muy extraño porque en un lugar maravilloso, Caribe, precioso, rodeada de islas estupendas, de esas de postal, con palmeras y con arenas blancas y todos los lugares comunes de la belleza tropical, está esta isla que es lo más feo que uno puede imaginarse, porque en realidad está hecha sobre una especie de pequeño arrecife coralífero en el que parece que paraban los pescadores cada tanto, iban tirando los restos, las basuras que tenían, entonces con esas basuras, con toda esa porquería, se fue armando una pequeña plataforma. Y algunos empezaron a dormir ahí, a quedarse ahí, y poco a poco empezó a llegar más gente y lo empezaron a habitar. Y bueno, y así se armó esta especie de, ¿cómo se diría? Una chabola donde sí, porque realmente un slum en medio de las maravillosas aguas del Caribe. Y yo no entendía por qué. Entonces le pregunté, le digo, ¿por qué aquí al lado tienen estas islas bellísimas? ¿Por qué no se instalaron en esos lugares maravillosos? Un lugar de mierda, no quisiera decirlo así, pero se sobreentendía. Dice, no, por los, ¿cómo era que me decía? Por las bestias, no, por los, en síntesis era por los jejeres, pero no me acuerdo, tenía una palabra para decirlo, algo así como si fuera por las bestias. Son unos animalitos que pican, unos bichitos. Digo, pero no puede ser que sea tan grave como para que esto, como para que se haya instalado aquí. Sí, porque aquí no hay, en cambio en las islas hay, no sé qué, no sé cuántos. Qué raro, me están mintiendo. A la tarde volví al lugar donde estaba alojando, que era como sobre la costa, pero en uno de esos lugares maravillosos, playa, bajé a la playa a las 7 de la tarde. En 30 segundos tenía los pies hinchados, que durante no sé, 5 días no me pude poner zapatos por el ataque de esas bestias de las cuales estaban huyendo los pobladores que vivían en ese lugar, que como no tenían árbol, no tenía vegetación, no tenía absolutamente nada, no tenía animalitos. Así que me parece que esa es la razón de ese lugar horrible en medio del paraíso. Por eso fue que no te llegó la invitación a que yo para evitar el problema alérgico. Me interesa saber si algunos de sus libros han sido traducidos en otros idiomas, especialmente en portugués o en inglés. Sí, algunos han sido traducidos a varios, sí, a como 15 idiomas, o sea, a bastantes idiomas, al portugués y al brasilero, que son traducciones distintas, lo han traducido 2 o 3 novelas mías. Esta es muy reciente, esta recién está en proceso de traducción y todavía no, ni al inglés ni al portugués, no están traduciendo al francés, al italiano y al alemán por ahora, pero sí hay otras que sí están traducidas en inglés. En realidad tradujeron solo una que a mí no me gusta mucho, que se llama Valfierno, que fue una novela que ganó un premio, entonces se tradujo en muchos lugares, pero no es de lo que más me gusta ni mucho. Yo quería comentar, siguiendo un poco el comentario que había hecho recién, y en clave literaria y antropológica. Yo soy antropólogo. Yo lo estaba pensando en términos, no solo me acuerdo de la novela de Abel Fose sobre eso de los perros, no me acuerdo el título entero, que también la conquista de América. Sí, que los perros del paraíso. Y mientras hablaba me acordaba también de esas imágenes del libro y todo ese collage que hacía parte del marxismo, esa mezcla de cosas
o el entenado de Saar también, ¿no? Es cierto que es recurrente el tema de la muerte, la conquista, y es presente, y lo que pensaba en términos como antropológicos es algo casi regional, ¿no? Es algo que se expande a toda Latinoamérica, Centroamérica, que sin lugar a dudas tiene que ver con un contexto histórico, político, con la conquista, con los efectos de la conquista, que un poco también no solo se retomó en la literatura y se va resignificando con clave política diferente todo el tiempo, pero también se ven los mitos, y en los nuevos mitos, aquellos que no están registrados tan académicamente. Vos hablabas eso, me decía, por ejemplo, la primera época que no hay muchas narrativas de las crónicas, ¿no? No obstante, más allá que eso es así, en términos mitológicos, por ejemplo, en el norte de Argentina, tuve la oportunidad de trabajar mucho tiempo ahí, la muerte es una presencia que es totalmente, algo vivo, ¿no? En las poblaciones indígenas y está no solo presente en los mitos locales, en la narración de cómo ellos se explican cómo fue la evolución de su propia pueblo, sino que está presente en objetos. O sea, se materializa, por ejemplo, me acuerdo en la Zampay, en Catamarca, es como un pueblito muy chiquito en Catamarca. Hay una flor de un cactus, que no me acuerdo ahora el nombre, pero que básicamente cada uno de los cactus es el proceso de resurrección que tuvo cada uno de los indígenas que fue muerto por los españoles durante la conquista. Entonces como que está vivo ahí y eso funciona como un signo y hay un diálogo con el muerto a través del objeto, en este caso que sería esta flor del cactus. Y es un diálogo vivo, porque la gente en el norte de Argentina tiene ceremonias totalmente diferentes a los centros urbanos, el muerto está un par de días sobre una mesa, le hacen regalos, le hablan, lo van cambiando de ropa, cosa que en cualquier centro urbano argentino no existe, pero sigue subsistiendo al norte. O con esto, con una planta, o con todos los ritos que bueno, en Perú, en Bolivia, la muerte es algo tan presente, eso, y va incorporando los signos históricos, desde indígenas a me parecía sí, no, yo no quería pretender ninguna unicidad o originalidad, solo trataba de establecer cuáles eran los caracteres más o menos propios de algo que efectivamente nos es lamentablemente común, ¿no? Pero sí, sin duda. Felizmente. ¿Cómo? Felizmente, para ser consistente. Disfrutémoslo. En esas, cuando hablabas de esos cultos mortuorios en el norte de la Argentina, hay incluso un santo, una especie de santo local que se llama San la Muerte, que no existe en otros lugares, que es curioso, porque es un culto relativamente reciente. Desde hace 50 años o así, empezó un culto, de estos cultos populares, como no muy católicos, pero tampoco peleados del todo con la Iglesia, por un señor que se llamaba el Gauchito Gil. El Gauchito Gil era un gaucho de Corrientes, de una provincia más o menos cerca de donde tú vas ahí como el litoral argentino, la zona pegando ya a Brasil. Un gaucho que se escapó del ejército en 1870 y tanto, porque lo querían hacer pelear contra sus amigos, o porque tenía miedo, porque lo que fuera, y entonces lo mataron, lo colgaron de un árbol, durante lo dejaron ahí, y no me acuerdo quién hizo el milagro de descolgarlo del árbol, no me acuerdo el detalle, pero lo milagroso en su caso fue que habiendo estado muerto colgado, fue descolgado y devuelto a la tierra, etcétera. Y lo enterraron debajo de un árbol que empezó a ser un lugar de peregrinación. Y durante muchos años era un culto raro porque era un culto permisivo. O sea, uno le podía, la clave del éxito de ese culto es que se le podía pedir al Gauchito Gil cosas que no se le podía pedir a un santo de verdad, porque se le podía pedir venganza, se le podía pedir accidentes, males para otros, y se supone que uno no le pide a los santos de la iglesia que hacen el bien. Pero claro, el mal es muy necesario, entonces hay que tener a quien pedírselo, si uno no puede hacerlo por sí mismo y autoabastecerse. Entonces el Gauchito Gil empezó a tener un auge importante y, como decía alguna vez, llenó de banderas rojas las carreteras de la patria, porque su representación es una banderita roja. Y empezó a ver al costado de los caminos pequeños santuarios, cada uno con su bandera roja. Entonces lo que el Partido Comunista Argentino no consiguió 70 años de esfuerzo, lo consiguió el Gauchito Gil, que llenó de banderas rojas la nación.
pero que fue acercándose cada vez más, fue siendo cooptado cada vez más por la religión oficial. Ahora ya se lo festeja en una iglesia, el cura de su pueblo original es el que dirige toda la celebración, entonces ya se hizo más complicado pedirle cosas inconvenientes. Y ahí es donde dio un paso al frente este culto de San la Muerte, que había estado como muy en segundo plano durante mucho tiempo, pero que ante la institucionalización de Gauchito Gil se volvió necesario. Entonces, por ejemplo, los ladrones tienen el culto de San la Muerte, en las cárceles parece que se hacen mucho sus efigies y demás. Las mejores efigies en realidad hay que hacerlas con huesos que se suponen humanos, pero bueno, si no son humanos, alguna vaca siempre está dispuesta a entregar sus huesos por San la Muerte. Muchas gracias. No sé si queda alguna otra pregunta, pero deberíamos realmente ir concluyendo. Muchas gracias de verdad por esta fantástica intervención. Ahora me venía a la memoria un comentario de los antropólogos, aunque no soy antropólogo, ¿no? Pero creo que dicen por ahí que una diferencia entre los primeros homínidos y a las especies más desarrolladas de humanos, en el Neandertal, por ejemplo, es precisamente Empezar los cultos, claro, el pensar en los muertos, el culto a la muerte. Por lo tanto, llego a la conclusión de que la más humana de las conversaciones es la conversación de los muertos. Y me gustaría pues ya concluir dándote las gracias, Sonia, por estar aquí, Martín, por haber hecho esta conversación tan viva sobre los muertos. Muchas gracias.